Estoy sentado aquí con Henry Stover, el cineasta. Él ha producido algunas producciones muy importantes. Y siempre hay una historia adjunta cuando alguien dedica su trabajo a la gloria de Dios. Hola Henry, ¿cómo estás? Bien, encantado de estar aquí, me alegro verte. Tú sabes, cuando hablamos de los temas que se relacionan con el mensaje y la palabra de Dios, creo que siempre es sabio comenzar con una oración. Sí, me encantaría. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de hablar sobre algunas de las formas milagrosas en las que trabajas, incluso en los tiempos que estamos viviendo. Quédate con nosotros ahora, mientras hablamos de ti y hablamos sobre la forma en que trabajas en la vida de las personas. Gracias por esta oportunidad y que seamos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Henry, eres conocido por hacer películas. Y una de ellas, en la que más te conocen, por supuesto, es la película de la creación. Y eso tiene una larga historia. No siempre estuviste dedicado a la causa de Dios. Y debe haber habido algunos eventos importantes en tu vida que organizaron el camino que ibas a seguir. Cuéntanos un poco sobre tu historia. Sí, me encantaría hablar un poco sobre el pasado y cómo se han desarrollado las cosas. En primer lugar, es genial estar aquí para hablar entre nosotros porque es una historia que necesita ser contada, no para mí o nuestro honor, es para el honor de Dios, porque Dios dirige. Y aunque a veces parece que llega tarde, Dios nunca sale tarde, llega siempre a tiempo. Y así las cosas se han desarrollado en mi vida de una manera que, por supuesto, no puedes ver, y es una cuestión de, tú sabes, permitir que las cosas sucedan en tu vida. Y en realidad comenzó hace muchos años. Yo tenía 4 años. Mi tío vivía en Australia, Papúa Guinea. Y yo era un niño muy pequeño, de 4 años, y mis padres me hablaron de él y que él vendría a visitarme. Así que cuando él vino, me sentó en su regazo y me trajo un pequeño regalo de Papúa Guinea. Y era una especie de tambor y jugué con él y me contó historias increíbles sobre el país. Era de un tamaño enorme y la gente que conoció, y por supuesto la mayoría de estas fotos que eran en blanco y negro. De hecho, fue hace muchos años y tocó mi corazón. Tuve la impresión de que me encantaría ir a esos lugares, me encantaría ver eso. Y admiré a mi tío por lo que hizo y la forma en que procedió y lo que experimentó. Y pensé, incluso cuando era un niño, me encontré eso maravilloso de ir y tener esa posición de él, tú sabes, ir al extranjero y tú sabes, ver otro mundo, es exótico. Como soy de Alemania, o al menos viví en Alemania la mayor parte de mi vida, pensé que algún día debería tener esta oportunidad de salir. Bueno, entonces a los 19 años después, un avión aterrizó en el suelo australiano y tú estabas en él. Sí, yo estaba ahí. Sí. Y tú sabes, lo maravilloso que es tocar tierra en Australia. Tú mismo has estado allí, sí. Y es un continente enorme y vasto. Y me bajé del avión y ahí estaba yo. Y todo era nuevo para mí. El idioma, la gente, la cultura. ¿Tú hablabas inglés en ese momento? Bueno, en los primeros años de mi vida, mis padres vivían en un área donde venían muchos canadienses del ejército, la marina, y estábamos rodeados de ellos, porque era común tener estos muchachos estacionados en Alemania para la protección de Alemania. Así que me afilié, me puse en contacto con muchos jóvenes canadienses, sus hijos, y jugamos muchos. Y antes de ir a la escuela, mi inglés estaba bien. Pude hablar y sí, probablemente fue una gran preparación. Nuevamente, si tú me haces la pregunta, tal vez ya se proporcionó algo que fue útil para una etapa posterior. Así que, estando en Australia ahora, descubrí que todo lo que mi tío hablaba era exactamente como yo lo veía. Fue confirmado y me asombró la naturaleza que tocó mi corazón.
Vengo de una familia adventista que no fue adventista toda su vida. Ellos emigraron de la Unión Soviética a Alemania. Y en las primeras etapas de nuestra llegada allí, mis padres se pusieron en contacto con un creyente y una mujer. Y ellos eran, por supuesto, guardaban el domingo. Bueno, tal vez debería explicar eso. Dice que emigraste de la Unión Soviética y la gente podría tener la impresión de que eres de esa ascendencia. Pero de hecho, había muchos alemanes viviendo en la Unión Soviética e incluso hubo tierras que se asignaron a los alemanes en una etapa. Sí, fue la reina Caterina. Sí, ella prometió tierras a los alemanes y mis bisabuelos estuvieron allí. Mis padres siempre fueron alemanes, pero ya sabes, siendo la Unión Soviética, para ser precisos, en Kazajstán, fue difícil para ellos, muy difícil. No eran rusos, pero tampoco eran alemanes, sí. Y ya sabes, eran personas muy heterosexuales que trabajaban duro, y ya sabes, eran creyentes e incluso eso causó muchos problemas entre esa nación atea, no cristiana, por así decirlo. Así que en Alemania, en una edad muy temprana, ese fue el momento, por supuesto, cuando mi tío vino de visita. Estar ahora en Australia y mirar hacia atrás en la época en que estaba creciendo con la capacidad de hablar algo de inglés, de nuevo, esto era algo totalmente nuevo. No esperaba que alguna vez hiciera esto realidad. Pero en ese momento, realmente debemos retroceder algunos años, porque algo increíble sucedió en mi vida. Tener padres cristianos no significa que tú estés caminando por el camino del Señor. Absolutamente, todos tienen que decidir por sí mismos cómo van a reaccionar al mensaje. Y tú sabes, conocer a Dios es diferente. Quiero decir, hay muchas denominaciones cristianas que tienen una comprensión totalmente diferente de Dios. ¿Cómo es tu imagen de Dios? Y debo decir, quiero decir que mis padres son bastante conservadores. Y la forma en que nos criaron, a mí y a mis 7 hermanos, somos 8. 4 niños y 4 chicos. Era un tamaño de familia inusual para los alemanes, tú sabes, pero lo hicieron lo mejor que pudieron. Y fue maravilloso ver que, por un lado, funcionó para comunicarse con los alemanes, aunque éramos diferentes, pero tomó algunos años y luego todo salió bien, pero todavía tenía estos pensamientos en mi cabeza que mi tío plantó. Tú sabes, viajar era algo que quería apropiarme por mí mismo. Y era algo que realmente quería ir a tantos países como fuera posible, pero no fue a Australia mi primer viaje. Recibí una invitación para ir a África. Y no solo África, era cruzar el Sahara y el viejo BW. Ahora fue algo así que cruzamos el Sahara, la base de arena más grande del planeta Tierra. Y pensé, wow, eso sería algo grandioso. Y así fue. Y yo tenía 19 años. Y cruzamos el Sahara de norte a sur. Fue una aventura increíble. Y tuvimos muchas luchas. Y en ciertos puntos ni siquiera sabíamos cómo continuar. Pero ahora, viniendo de un hogar cristiano, siempre supe cómo orar. Mis padres me enseñaron a orar. Así que llegamos a Nigeria, a Togo y Benín. Bajamos y nos infectaron los mosquitos. Tengo algunas queridas picaduras de mosquitos. Y recuerdo que era un martes. Hoy es martes, ¿verdad? Era un martes. Y yo me acosté en mi cama y me iba a dormir y mi cuerpo de repente comenzó a temblar mucho. Me pregunté qué está pasando y noté que tenía fiebre, mucha fiebre. Y la fiebre subía y subía. Y entraron los chicos, éramos 3, y nos pusimos unos sacos de dormir encima. Pero como quiera, la fiebre estaba por las nubes. Y había un escenario donde pensé, esto es todo. No lo voy a lograr. Mi cuerpo estaba saltando de arriba abajo en mi cama. Era un lugar viejo y desgastado. Nos estábamos quedando sin nada. Y me acordé de mis padres, lo que ellos me dijeron. Si alguna vez estás en problemas, ora. Yo recuerdo eso. Y eso fue lo último en lo que pensé. Así que junté mis manos. El cuerpo estaba temblando alrededor de 40 grados de fiebre. Y era solo cuestión de minutos
u horas que moriría. Así que tenías malaria, sí. Y oré. Y dije, Señor, si realmente tú existes, puedes ayudarme ahora, porque en unos minutos puede que sea muy tarde. Y dije, amén. Y también prometí que daría mi vida a Él en esa oración. Y antes de que yo terminara de decir amén, me paré. Y estaba sano al instante. Estaba perfectamente sanado, perfectamente sanado. Ni el más mínimo temblor. Nada, completamente se fue. ¿Cumpliste tu promesa? Te diré. Eso siempre es un problema, ¿sí? Es un problema, sí. En serio. Porque parece que tú siempre olvidas eso. Olvida lo que tú le has prometido a Dios. Porque dice, la vida continúa y las cosas mejoran. Pero fue una experiencia tremenda. Todos me miraron. Acababa de bajar y cené algo. Quiero decir, tú sabes, imagina la situación anterior. Era absolutamente increíble. Así que bajé, completamente sanado, dejé el país, fui a Benín y a Nigeria. Toda una lucha, el desafío de volar de regreso a Alemania. Pero llegué a casa y perdí más de 10 kilos en 5 semanas debido a la malaria y a la falta de comida, etc. Pero fui afectado, tengo ese virus, ya sabes. Y supe que un día quiero volver. Y luego me recordó la historia de mi tío cuando decía que me quería ir a Australia. Y ahí estaba yo. Así que fui a visitar a unos amigos que conocía de mi iglesia. Soy adventista. Y fui a una iglesia adventista en Long Island. Y la pareja emigró a Australia. Entonces me invitaron a ir a visitar a Rinat y a Tutor y a Miller. Muy queridos amigos. Y me quedé con ellos como 2 o 3 semanas. Algo como eso. Y un día decidí, necesito ver el país. Fui a Member y a Geelong, muy al sur. Así que decidí comprar un boleto de Greyhound y subí por la costa este. Hice varias paradas y un día, era un viernes por la tarde, y decidí, bueno, es un lugarcito llamado Labrador, en algún lugar en Queensland. Y decidí bajarme del bus sin motivo alguno. Solo pensé que se acercaba el sábado y bajé del autobús. Así que aquí estaba, no sabía dónde ir y fui a la iglesia. Así que encontraste una iglesia allí en ese pueblo. Y dije, ya sabes, la señorita pasará el sábado con mis hermanos y mis hermanas de la iglesia. Y un tipo se me acercó y me dijo, ¿de dónde eres? Dije, Alemania. Oh, ¿en serio? ¿Quieres quedarte aquí? Y yo dije, sí. ¿Por qué? Bueno, tengo algunos apartamentos, podría darte uno gratis. Era realmente una oferta para un hombre joven. Yo tenía 21 y sonaba muy grandioso. No tengo que pagar nada, no, puedes mudarte. Y lo hice el mismo día. Así que me mudé y era un domingo por la mañana. El día después estaba leyendo el libro del conflicto de los siglos. Una silla muy cómoda en Australia, como en África, las ventanas estaban abiertas, el viento sopló. Y ese sábado conocí a la familia. Era un hombre, una mujer y 4 niños. Y se presentaron como alemanes, pero venían de Sudáfrica. Y dije, bueno, ¿qué hace aquí? Bueno, me contaron todo sobre los desafíos que tuvieron en África. Y tú sabes, como el conflicto entre blancos y negros. Entonces tuvieron que escapar y eligieron Australia para ir allí. Y fui junto con ellos por la tarde, así que me despedí y fui a ese apartamento donde me mudé. Y luego esa mujer rubia asomó la cabeza por la ventana, la miré y ella dijo, buenos días, Henry. Dije, hola, ¿qué haces aquí? Ella dijo, me encantaría invitarte a quedarte con nosotros. Oh, esa no es la oferta que quiero, porque me acabo de mudar al departamento. Y ella dijo, escucha, puedes quedarte con nosotros todo el tiempo que quieras. Y yo dije, bueno, había 4 niños aquí en sábado. Si vas a cocinar para ellos, puedes también cocinar para mí. Así que decidí unirme a ellos. Así que fui allí y no tomó 24 horas. El tipo, el hombre, comenzó a contarme algunas historias muy interesantes y cosas que nunca antes había escuchado. Y de repente gritó el nombre. No estoy seguro de si fue el primero o los días después,
Pero él dijo, profesor Walter Bay. Eso fue en el 1989. Yo no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Así que, ¿quién es él? Y él me dijo, bueno, es una historia increíble sobre la conversión de vida que sucedió entre él y tú. Dios te está llamando. Ve por todo el mundo y predique el Evangelio. Yo te daré ánimo. Predica a todas las naciones, a toda lengua, tribu y pueblo. Te daré fuerzas. Camina en fe. No temas. Porque yo estaré contigo. ...1989... y resultó que era carpintero. Sí, era carpintero. Viví con él durante las 4 semanas y puso una cinta tras otra, una historia tras otra. No puedo recordar cuántas veces se me puse la piel de gallina al escuchar estas historias. No tengo DVD o CD o MP3. Había cintas, sí, cassette. Y escuché todo eso y me fui con la cabeza probablemente mucho más grande de lo que llegué. Y él me dijo que tuvo experiencias contigo que fueron fuera de este mundo. Cómo Dios te sacó de esto, fuera de un mundo de ateísmo y ocultismo. Sí. Esa fue la primera vez que escuché tu nombre. No pude prestarle mucha atención porque no te conocía. Pero las noticias que me contabas eran tan cautivadoras e interesantes que pensé, tal vez voy a conocer a ese tipo algún día. Y me llevó unos 3 o 4 años. Cuando regresé más tarde a Alemania, estuve en el viaje durante mucho tiempo. Y cuando regresé a Alemania, escuché tu nombre anunciado por una organización que harías presentaciones. Ellos anunciaron que un profesor alemán de Sudáfrica vendría a Alemania a hablar sobre temas muy interesantes. Así que eso fue interesante para mí. Y fui. Y te vi en el escenario. No te conocí. Solo sé que era la persona de la que me hablaron en Australia y dijeron tu nombre. Y dije, ese es él. Escuché que se trataba de la dieta. Y me encanta comer el bistec. Realmente no llegué al final. ¿No llegaste al final? No. Bueno, hablé de te doy todas plantas que da semillas sobre la faz de la tierra y todo árbol que da fruto y os servirá de alimento. ¿Eso no te impresionó? Bueno, yo sabía lo que la Biblia dice. Cosa diferente era que estaba convencido hasta los huesos de que tenías que cambiar mi dieta. Y no puedo recordar cuántas conferencias realmente vi y escuché. Pero sé que la iglesia estaba repleta, porque nunca antes habíamos tenido este mensaje. Era la primera vez que alguien se atrevía a hablar sobre la dieta y ciertos avances que se estaban produciendo
Bueno, si vas a la iglesia ahora, y es interesante, hay muchos pastores talentosos para contar cosas. Quiero decir, había un momento bonito en ese tiempo, hace 35 años o 30, donde tú recibías el mensaje y veías que era muy bueno y era claro. No quiero quejarme, pero las cosas han cambiado dentro de nuestra iglesia ahora. El mensaje ha cambiado, las cosas ya no son tan claras como antes. No. Y tenemos que ponerlo en el contexto de los mensajes de los tres ángeles. Sí. ¿Cómo te sentiste realmente al ser invitado? Quiero decir, ¿hubo una llamada para venir a Alemania y hablar sobre tu conocimiento? Bueno, esa fue una experiencia muy extraña porque había una iglesia sudafricana que hablaba alemán y yo estaba involucrado con esa iglesia. Y cuando recibían invitados del extranjero, los de habla alemana normalmente terminaban en esa iglesia. Así que estaba hablando en esa iglesia en particular, en un día en particular, y había un hombre de Alemania y su esposa y sus hijos que estaban escuchando. Y lo siguiente que recibí fue una invitación para ir a Alemania. Y pensé, wow, está bien. Fue muy difícil para mí ir a Alemania. Yo no tenía ninguna financiación, no sabía cómo iba a funcionar esto. Pero esa fue mi primera experiencia en el extranjero y Dios abrió las puertas. Y pude ir y hablar en Alemania. Y en aquellos días, la iglesia generalmente estaba al mismo nivel que el resto del mundo, más o menos, en términos de lo que estoy hablando ahora, de la iglesia adventista. Ellos estaban firmemente arraigados en la Biblia y en el espíritu de profecía. Así que no había problema para hablar en las iglesias, no había problema usar las estructuras de las iglesias para hablarle a la gente. Las cosas han cambiado desde entonces y muchas cosas han sucedido en el mundo y hay diferentes pensamientos y un lento alejamiento del testimonio directo. Así que se hizo más y más difícil con el tiempo. Pero al principio fue una experiencia muy interesante y básicamente tú eras bienvenido en todas las iglesias. Debería ser lógico que si eres tocado por Cristo en cierto momento de tu vida, seas una persona fiel. Sí. Y muchas personas admiraban los mensajes que proporcionaste. Obviamente, Dios estuvo presente durante ese tiempo. Y usted estuvo solo un par de años antes de ser bautizado en la iglesia. Sí. Y la gente estaba mirando hacia arriba y por supuesto al principio tu corazón, recuerdo que mi propia conversión, porque después de regresar de África, con la experiencia de ser sanado en un instante, en un segundo, lo primero que hice fue que tomé estudios bíblicos. Yo no estaba bautizado y lo primero que hice en ese mismo año fue bautizarme porque le dije a Dios, te voy a dar mi vida, quiero trabajar para ti. Así que cuando la gente te admira, especialmente porque estás pasando por una ruta en la que parece que Dios está trabajando constantemente en tu vida, tú no tienes más luchas, Satanás está completamente fuera. Eso no sucede. Tan pronto como tú das un paso en la dirección que tomaste, como tú dijiste, de trabajar para Dios, entonces la sombra del infierno de Satanás vienen por ti. Así que solo quiero dejar en claro que aunque eres un orador de renombre mundial que viaja a tantos lugares, bueno, yo vengo de Alemania y tú sabes, la gente está mirando siempre y diciendo, bueno, este tipo no tiene ningún problema, él tiene conocimiento, él tiene sabiduría, todo va bien con él. Pero la gente realmente ve los ataques en trasfondo que tú tienes y los desafíos. Y ahora pasamos unos días juntos en lo que me estás dando una idea de tu vida nuevamente. Y debo decir que todavía estoy sorprendido. Me sorprende que todavía estés en la iglesia, porque podría haber elegido fácilmente, por todas las cosas que han sucedido en tu mundo, decir, voy a dejar la iglesia. Bueno, yo tomo mi Biblia y leo lo que Jeremías dijo. Jeremías dijo, bueno, ya no voy a hablar más en este nombre más. Pero luego él agrega, pero tu palabra fue un fuego en mi corazón y no pude resistirla. Y eso es lo que me ha pasado. Así que tú tuviste un fuego y se encendió. Y había ciertas cosas que tenían que encajar. Una de ellas era la dieta, que probablemente era difícil, pero luego volviste a Australia. ¿O qué hiciste? Bueno, regresé a Australia, a Alemania.
y tenía mucha pasión por el Señor. Las personas que conocí y al ver el diario puesto allí muchos años después, ellos escribieron en su diario el fotógrafo predicador. Ajá. Porque naturalmente amo la fotografía y una de las razones por la que fui a Australia era para capturar imágenes porque había una escena en Alemania y podría llamarlo donde la gente hace presentaciones de múltiples imágenes. Eso significa que no solo uno, era un proyecto de diapositiva para esos días. Tenía muchos, 6 de ellos, y lo fotografié todos en Australia. Lo junté a través de una presentación de múltiples imágenes y salí. Y se lo presenté a la gente. Y tú sabes, Australia no era tan conocida y no iba mucha gente allí. Sobre todo, la gente no viajaba mucho al desierto y a esas partes remotas de Australia o algunos lugares. Casi nadie iría, al menos no pasaría demasiado tiempo. Y siempre es pegajoso, incluso para aquellos que están interesados en filmar o fotografiar. Tomes un poco más de tiempo, espere pacientemente, las cosas se desarrollan en la naturaleza. Y después de todo, esa es la razón por la que vamos a un país, como Australia o cualquier otro. No querrás pasar demasiado tiempo en las grandes ciudades. La naturaleza no está allí. Realmente regresé y tú sabes, mi promesa estaba allí, me bauticé. Trabajé para un adventista, me capacitó y me educó como electricista. Eso fue muy útil porque aportó algunos conocimientos técnicos a mi vida. Y luego estudié música y estuve tocando la trompeta durante bastantes años y decidí estudiar música en el Conservatorio de Nuremberg. Así que tomé eso y tenía un pie en la música y tenía un pie en los deportes porque amaba los deportes. Pero viajar era importante. Entonces siempre que podía, tomaba mi trompeta y la llevaba a Australia como una pequeña trompeta. Así que los años pasaban, pero la fotografía era cada vez más y más importante en mi vida. Y con la presentación de múltiples imágenes, me conectaron con una agencia de viajes bastante grande en Alemania. Y con la presentación gané mucho dinero. Estamos hablando, debería llamar números, ganaría como 5.000 euros la noche. Sí, es mucho dinero, sí.
Y fue increíble como una persona joven poder hacer eso. Entonces hice estas presentaciones y luego las interrumpí porque la temporada terminaba normalmente en marzo, abril, y me fui. Así que me fui a Australia. Así que fui allí más de 16 veces en total. Pasé un total de 6 meses viajando. Conocí a mucha gente. La pasé muy bien. Y pensé que la fotografía era mi vida. Y la música era mi vida también. Pero con los viajes y con la experiencia que hacía, siempre hubo un alejamiento de eso. Te alejaste de Dios a medida que aumentaba tu experiencia mundana y el dinero llegaba. Sí, sí. Y Dios era un poco importante, pero debido a algunas experiencias que tuve con ciertas personas, y no quiero quejarme de eso, pero ya sabes, te estaba alejando. Y entonces tenía un pie en la iglesia y uno en el mundo. Fue difícil. Y luego recibí una invitación para un concierto. Y debería estar allí. Era un día de reposo. Luis Torres fue el orador principal. Y fui y tuve mi corazón en ese sábado. Solo fui a ver quién está allí. Hablé con algunos amigos y pensé, sí, muy bien. Bueno, y de repente un grupo subió al escenario para cantar y actuar. Y vi a una dama. Qué bien, ella lo hizo muy bien. Pero yo tenía planes totalmente diferentes. Iba a quedar por la tarde con un cliente para hablarle de un concepto de negocio. Mientras tanto, tenía mi propia empresa gráfica que producía diseño gráfico, trabajando para grandes clientes. Algunas de las empresas más grandes de Alemania, Sevilla, Remoto, Condor. Y eso, el dinero entraba por miles. No tuve ningún problema en absoluto. Pero el Señor sabía que le había dado una promesa. Y aquí estaba yo el sábado por la tarde. Y vi a la dama en el escenario. Y dije, bueno, si está cantando esta mañana, podría cantar de nuevo. Ellos dijeron que sería un concierto completo en la noche, con ese grupo en particular. Y dije, bueno, mejor me quedo. Le di una llamada a mis clientes y le dije que no voy a ir hoy. Los propusimos para otro día y ellos dijeron bien. Así que me quedé allí y escuché el concierto. Y algo sucedió en mi corazón. Así que le escribí una carta porque descubrí su dirección de correo electrónico y ella no respondió porque no sabía quién era yo. Para resumir, nos reunimos y lo primero que le dije cuando la vi, me voy a ir a vivir a Australia. Quiero emigrar allí, quiero vivir allí. Ese es el mejor lugar del mundo. He estado allí numerosas veces, te encantaría. Vamos a ir allí. Fui audaz y ella estaba totalmente sorprendida, viniendo de Austria. Ella no sabría qué decir, pero ya sabes, veremos cómo van las cosas. Así que decidimos irnos y viajar juntos. Y esa es la cosa. Aunque tú estás en la iglesia con un pie, tú estás viviendo una vida muy poco cristiana, una vida muy poco adventista. Y tú haces cosas que no debes hacer. Estamos bebiendo vino en medio del interior con una tracción de 4 ruedas, con la carpa en el techo y no tenía mi carpa separada en otro lugar. Los dos dormíamos en esa tienda y viajamos así durante 6 meses. Sentimos que no estaba bien. Y luego fue junio cuando nos fuimos de Alemania, porque me fui a hacer un libro de imágenes de Australia. Sí. ¿Tú recuerdas eso? Entonces, cuando entramos en Australia, viajamos lentamente hacia el norte y llegamos a una familia adventista. La familia Tomás, y ellos dijeron, no, genial, estás aquí. Era agosto. Hay una gran reunión campestre. Ellos los llaman campamento.
Deberíamos ir allí. Es una reunión de campestre. Dijimos, sí, también podemos hacer eso y viajar el viernes o un jueves. Y llegamos a Queensland. Y fuimos al campamento y fue genial y había ciertos oradores que conocía otras estaciones de televisión de la iglesia adventista y unos 3,000 asistentes. Me quedé hasta el viernes y luego decidí dejar el campamento porque la fotografía era mi vida. No olvides que iba a hacer un libro ilustrado. Así que tomé mi 4x4, tomé mi equipo y fui a una isla cercana llamada Morton Island. Así que caminé allí muy temprano en la mañana con mi cámara y mi tripod. Eran como las 5 de la mañana, listo para el amanecer. Y escuché algo al respecto. Y se dio la vuelta y era el lado equivocado. Y mi cámara se cayó del tripod y cayó al lado de los acantilados y explotó. Desapareció por completo. Se estrelló. Estaba devastado. Era mi única cámara digital. Así que me arrastré hacia allí, la recogí. Recogí el chip y se cayó todo con los datos. Pero la cámara no estaba. Me quedé impactado hasta los huesos. Así que volví el viernes. Ella se sorprendió de que volviera a la reunión campestre y le conté la historia. Sí, le conté todo eso y lo resolvimos juntos porque naturalmente le diría que vendría a recogerle el lunes a la casa de Tommy. Ya puedo ver que esto debe haber sido un incidente bastante importante y tal vez fue un ángel y la cámara que salieron volando. Sí, tuve que volver. Tenía que hacerlo, no había otra forma, si no me hubiera perdido lo que conectaba eso con mi vida. Así que de ahora en adelante las cosas se pusieron realmente interesantes. Dios te está llamando. Escucha mi voz. Te prepararé. Búscame primero. Honra mi nombre. Tienes que ser humilde. Y yo te levantaré. Porque yo soy tu Dios. Así que fuimos a la reunión campestre, pasamos todo un sábado allí. Y fue en la noche del sábado. Pusieron una pantalla enorme para presentar imágenes de Ken Duncan, que es un fotógrafo panorámico muy famoso en Australia. Y vi estas imágenes. Y justo después de la presentación, tú sabes, muchos pensamientos pasaron por mi cabeza. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y a veces, si ves imágenes, te relajas y luego el Espíritu Santo comenzó a caminar allí. Y luego el presidente de Queensland levantó una hoja de papel. 3,000 personas. Y dijo, no lo recomendamos, pero tampoco queremos detenerlo. Walter White está en el pueblo. Fue una especie de reacción de la gente. Se miraron y nos miramos todos. ¿Es Walter White? ¿En serio? ¿El profesor White? ¿Qué está haciendo aquí? Bueno, él estaba dando presentaciones con el ministerio. Y todos, la familia Tomás incluidos, nosotros, dijimos, vamos a ir allá porque estamos en camino. Pero él dijo que no lo recomienda. Sí, dijo que no te recomienda. Sí, realmente lo dijo. Pero no entendíamos por qué.
porque sabíamos acerca de todos los desafíos que estaban sucediendo. Y no estábamos seguros porque dijo que no se llevara a cabo en la iglesia adventista. No, iba a ser en otro lugar. Sí, sí, en otro lugar. Era una especie de iglesia unitaria o iglesia unida, lo que sea que estuviera disponible. Y fue organizado por un ministerio adventista australiano. Ellos te llamaron y te invitaron a que vinieras a dar las conferencias. Y estaba bajo el tema creación versus evolución, el conflicto de Génesis. Así que nos dijimos unos a otros todo el día, vamos a tener este emocionante viaje. Primera vez en mi vida voy a cruzar el desierto de Simpson. Dije, voy a ir allí. Estaba totalmente de acuerdo. Ya sabes, yendo a estas conferencias que hemos conocido antes, bueno, claro, tú no me recordarías a mí, nunca nos hemos conocido antes, solo te vi en el escenario. E incluso una vez en la que ya estaba fuera de la iglesia, a mitad del camino, tú viniste a hablar en una iglesia de Non-Bound Mary Indian, que era entonces una especie de ciudad natal. O a lo mejor tu iglesia local en Alemania. No, en Alemania no, nunca viví en Alemania. Sí. Bueno, eras tú quien hablaba, fuiste un orador para descubrimientos sorprendentes. Todos estaban ahí, todos te conocían y estaba repleto. No había espacio. Así que fui a estas conferencias. Debí hablar porque alguien me invitó, pero mi corazón no estaba allí. Y me di la vuelta y me fui. Hubo un tercer encuentro, primero en Australia, escuché tu nombre, primer encuentro en Alemania, hablando de la dieta allí, y el tercer en la iglesia, hablando de estos símbolos y todas esas cosas. Dije, esto no tiene interés para mí, tengo mucho tiempo, tengo una visión para mi vida, sé lo que quiero, y no quería que me destruyera. Pero aquí en Australia, en el 2005, subiste al escenario y hablaste, fue grandioso, íbamos día tras día a cada conferencia que había allí. Y luego había una invitación para venir un sábado y al sábado siguiente. Y íbamos, no esperábamos mucho, pero fue una muy buena conferencia. Pero algo que dijiste al final, que he escuchado antes muchas veces, simplemente no hizo la diferencia. Y por supuesto, como siempre, no puedes recordar lo que realmente estás hablando porque nunca lo recuerdo ahora. Sí, Dios te inspira. Pero tú dijiste que el que tenga algún talento, que se lo dé al Señor hoy, porque Dios pronto regresará. Hombre, todos te escuchamos eso antes, pero esta vez eso me golpeó a mí como una bala de cañón. Y yo dije, Señor, ¿qué es? ¿Qué es? Y no solo fue conmigo, también fue con la chica. Y dije, ok. No tenía una respuesta, pero ella me dijo, hey, debería considerar hacer un libro sobre la creación. ¿Libro sobre la creación? ¿Por qué? Porque tú escuchaste esa voz. Sí, sé que debería hacer algo, pero tú sabes, un libro de la creación. Sí, bueno, no suena mal. Y así después de unos 6 meses, David se expiró en Australia. Así que fuimos a Nueva Zelanda. Era 9 de noviembre. Muy temprano en la mañana, en algún lugar de Nueva Zelanda, escuché esa voz diciendo, honra mi nombre, honra mi nombre. ¿Y era una voz interior o era una voz con una fuerte impresión? Sí, fue una fuerte impresión. Era casi como un pensamiento que estaba tan claro dentro de mí, como para tener una imagen completa. Es casi como una pequeña visión que surgió con tanta claridad, transparencia. Honra mi nombre y haz una película de la creación. Una película de la creación. Yo soy fotógrafo. Pero pensé, puedo usar todas mis imágenes, luego juntarlas como solía hacerlo hace muchos años, como esta presentación de múltiples imágenes. Y luego simplemente se los mostraba a la gente, pero no tenía la menor idea de cómo funcionaría. Ahora, debes entender, viajé mucho. Cuando volé a Australia, no era solo Australia, era Nueva Zelanda, era Asia, era Estados Unidos, muchos lugares alrededor del mundo. Pero Australia fue mi enfoque principal. ¿Por qué sucedió eso, Walter? Después de la reunión campestre, estábamos tan llenos de la información que recibimos, tan llenos de esa llamada suya, que dijimos que no podemos dejar a la familia
Tomás simplemente yendo al desierto y eso es todo. Le preguntamos a estas personas, ¿podemos recibir algunas de estas conferencias solos? Y es que acabamos de recibir una serie completa de Asalto Total, con DVDs completo y ¿podemos copiarlos? Sí, ustedes pueden, pero no se lo diga a nadie y lo copiamos. Copiamos todos estos DVDs. Teníamos un poco de magia como un MacBook y lo llevamos y teníamos lo más de 40 DVDs o algo así. Sí, 36. 36. Lo tomé todo el tiempo y además algunas de estas otras conferencias que tuvieron allí, estaban todos, en total, estaban todos ahí, todos los originales. Solo sacamos 2 ejemplares solos y los copiamos todos. Y vimos cada uno cada noche en nuestra tienda de campaña en el automóvil. Y la cosa es que nuestro corazón cambió y nuestras vidas. Y lo bueno es que íbamos juntos a la vez. Ella no dudaba de nada, ya no dudábamos de nada, sabíamos que era la verdad. Y mirando atrás, vimos un gran cambio entre la vida antes de que nos detuviéramos con la mayoría de las cosas. Pero por supuesto, todavía éramos una pareja, pero no estábamos casados. Se nos ocurrió que deberíamos cambiar eso. Pero yo no quería. Tú sabes, tú eras un espíritu libre, ¿verdad? Sí. No quería. Pero Dios dijo que creó al hombre y a la mujer y no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, debes dejar a su padre y a su madre y unirse a su esposa, ¿sí? Bueno, lo primero que hice es dejar a mi padre y a mi madre por mucho tiempo. Me olvidé de lo segundo, sí. Ok. Bueno, y aquí estábamos. Esa idea surgió en Nueva Zelanda. Y dije, ok, ¿cómo haré esto? Así que hablé con ella esta mañana. Dije, Dios me inspiró con un pensamiento interesante. No será un libro de creación, será una película sobre la creación. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Dije, probablemente no uses imagen. Y tenía muchas imágenes tomadas hasta ahora. Quiero decir, de todo el mundo y sabías cómo podía usarla. Pero no hay animación allí. Podía viajar por todo el mundo antes de eso. Y fue un privilegio, pero en realidad nunca tomé una cámara de video o una cámara de cine y filmé allí. Bueno, nada como esta Canon sentada aquí. Bueno, como una Sony, pero porque tiene una lente como una Canon, sí. No sabía que alguna vez saldría a hacer cine y fotografiar y ni siquiera sabía de la existencia de esas cosas. Y solo veía las películas. Pero a veces se necesita una gran tecnología, incluso para registrar una situación como la que estábamos haciendo en este momento. Tecnología es importante, transferir un mensaje. Medios de comunicación, eso es lo que haces por llegar al mundo hoy. Sí, y es la nueva herramienta del evangelismo, sí. Así que decidí preguntarle a Dios qué quiere. Y durante ese viaje en Australia, cuando volvíamos, le dije, necesito contactar a Walter White. Necesito contarle sobre mi inspiración. ¿Tú crees que es posible conseguirlo como orador principal para invitarlo a venir a Alemania cuando vamos a mostrar la presentación de múltiples imágenes de creación? Hablaremos con él. Así que durante unos meses seguimos viajando. Todo encajó. Nueva situación, nuevas imágenes, pero fotografía fija. Y luego vinimos a Tasmania. Describí una carta larga, 7 páginas. Acabo de verter mi nueva visión y mis ideas y probablemente nunca recibiste la carta por la razón que sea. No puedo recordar una carta así en absoluto. Sí, tal vez lo hice, tal vez estaba de viaje, no puedo recordar. Sí, pero no importa. Dios sabía exactamente cómo se iba a hacer. Así que ella decidió que debía volver a Austria a buscar un trabajo. Después de tantos meses de viajes, ella estaba bastante cansada. Demasiados viajes, perdió la noción de la vida real. Y tú sabes, y una abrumadora entrada de la naturaleza y conocer gente y todo eso. Y sentí que algo le estaba molestando, que venía de otra parte. Y ya no podía lidiar con la situación. Pero estaba tan concentrado en obtener imágenes para un nuevo proyecto
que no presté demasiada atención. Probablemente no fui tan empático al ver que había un cambio importante dentro de ella. Así que ella voló de regreso. Y allí estaba yo solo, hice otro viaje, fui a la costa oeste de Australia, llamé a mi hermano y le dije, oye, ¿te gustaría venir a África? No quiero volver a Alemania ahora mismo, necesito algunas imágenes más. Me gustaría ir a África a fotografiar la vida silvestre del Parque Nacional Kruger y otros lugares. Así que nos conocimos, estuvimos recorriendo lugares maravillosos en el corral de Atocha, hacia el norte, hacia la frontera en curso. Cosas increíbles. Fuimos a las cataratas de Zimbabue. Todo fue un viaje increíble. Y entonces en invierno estábamos muy contentos de que todo estuviera bien. En un par de días estos chicos salen volando, mi hermano y mi sobrino, y me mudaré a Sudáfrica para conocerlo, porque ese era mi deseo. Esa noche regresé al auto. Estaba roto, aplastado, y todas las fotos fueron robadas. Eso debe haber sido devastador y doloroso. No lo creía. Fue por un pequeño momento que dudé que la visión que tenía alguna vez se haría realidad, porque aquí había 56 DVDs llenos de imágenes, cada uno de 4 puntos, de alta resolución, tomadas con la Nikon directamente, y esas cámaras, y todas se habían ido. ¿Y esa es la respuesta? No lo podía creer. Dije, Señor, esa es tu respuesta. Fuimos en las últimas 24 horas restantes buscando. Incluso fuimos a la policía al otro lado de la carretera. Me acerqué a él y le dije, hola, vi chicos en mi carro atrás. Alguien irrumpió y todo se ha ido. Y tú sabes. Dije, ¿dónde estoy? Yo estaba devastado. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas también a vosotros.